Bendiciones para la querida familia de las naciones. Les habla una vez más el apóstol y profeta Ronnie Chávez desde Costa Rica. Hoy he tenido que venir a hablarte desde mi oficina en el Centro Mundial de Adoración porque estaba de 12 horas de oración a través de las emisoras unidas cristianas en Costa Rica y bueno, no me dio tiempo de ir hasta la casa, pero aquí estamos contentos contigo, una vez más llevándote un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, unas buenas noticias. Las buenas noticias son que en medio de toda esta turbación y en medio de todo lo que los hombres no podemos controlar, Dios está en control y Dios sí está pendiente de nosotros. Sabes que esto es bien serio porque está tocando la puerta de gobernantes importantísimos, está tocando la puerta a este virus a gente muy connotada. Eso significa que todos están expuestos y todos estamos expuestos. Por eso nos toca humillarnos delante de Dios. Dios quisiera que nuestros gobernantes realmente se humillen delante del Señor, porque así está escrito: si mi pueblo se humillare, donde mi nombre es invocado, y oraren, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré vuestra tierra. Así que una de las grandes esperanzas que nos da la Biblia es el clamor a Dios, es la humillación a Dios y es esperar de Él su misericordia y su sanidad. Quiera Dios que en las familias, los padres y las madres, los cabezas de familia, podamos humillarnos y pedirle a Dios su intervención. Que esta es una de las cosas maravillosas que podríamos hacer con nuestra parentela, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. A veces podríamos, por lo menos de ventana a ventana, hablarles. A veces todavía en algunos países la gente se puede mover y compartirles la palabra a la distancia prudencial que nos piden los ministros de salud, o también a través de la vía del teléfono, a través del WhatsApp. Tú tienes una lista, quizás hasta una lista de difusión amplia, o de parientes, o un mensaje de texto en la antigua forma de hacerlo, o bien los correos electrónicos, los chats que tengan. Ustedes deben aprovechar esta instancia para decirles: aunque todo parece que no está en control, Dios está en control. Dios puede cubrirte, Dios puede bendecirte, Dios puede bendecir tu casa, tu familia, aleluya, y hacer una oración por ellos. Hoy me piden a mí cualquier cantidad de audios que cumplen años los pastores, que cumplen años la familia. Yo no puedo cumplir con todos esos audios, tengo demasiado trabajo. A veces me piden que un video, y es más complicado para mí. Tengo un camarógrafo cercano en la casa o en la oficina, pero a veces que puedo se los mando en 20 segundos, 30 segundos, un minuto. Le puedo llegar a la gente y a veces hasta lo hago aquí por Facebook contigo y con otros. Y son miles de personas las que reciben bendición y edificación. Bueno, a nivel de familia podemos hacer un video corto saludando a nuestros parientes, dándoles una bendición, animándoles a entregarle su vida a Jesucristo y colocándose bajo la cobertura del abrigo del Altísimo. Así que usemos los medios, la tecnología, usemos los medios telefónicos, hablemosle a la gente a través de computadoras, pongamos ese mensaje. Y si usted tiene un Facebook al cual tiene acceso mucha gente, comience a poner salmos, comience a poner pasajes de esperanza, comience a ayudar a que salgan la gente de ese hoyo, de ese bache en que el temor y la histeria los puede estar metiendo. Con esto no digo que hay que acatar las normas, que hay que mantenerse a distancia, que hay que estarse lavando las manos como corresponde con ese gel, con alcohol, o bien con mucho jabón y mucha agua, de las formas en que nos han dicho, y también manteniéndonos siempre en un orden y en un acatamiento a la autoridad. Pero eso no significa que no podemos nosotros hablar la palabra, compartir la palabra, bendecir a la gente y confiar en ese Dios que nos cubre y nos protege. Cuando uno es obediente, cuando uno es sumiso a la autoridad terrenal a la que le es dado someterse, Dios entonces hace lo que ellos no pueden hacer para nosotros. Así que cada uno en asuntos de higiene, en asuntos de sometimiento a la autoridad, hagamos lo que debemos y podemos hacer. Aleluya, lo que se nos pide, y entonces Dios hará lo que no podemos hacer.
En algunos países todavía las leyes no son tan estrictas y están limitando las reuniones o están dando la orden para que no se haga ninguna reunión. En algunos países hay una recomendación para iglesias grandes, iglesias menores. En otros lados se ha cerrado. Bueno, cada uno en su ciudad, en su región, sabe lo que puede y debe hacer. Pero respetando la autoridad, nosotros podemos hacer muchas cosas buenas, esperando entonces que la bendición de Dios baje y seamos muy bendecidos y guardados y protegidos. Recuérdese que el Salmo 91 dice que cuando ponemos al Altísimo por cobertura, cuando presentamos a Dios como nuestra protección, Él nos guarda y aún envía ángeles para que nos lleven en nuestros caminos y nos protejan de no tropezar. Así que adelante todos, sometidos y respetando las pautas que nos dan los ministros de salud, aleluya, sometiéndose a aquellas que debemos someternos y respetando también los lineamientos según vayan conforme a la palabra de Dios, y entonces vamos a ser muy bendecidos. Bueno, tenemos que decir que esta noche, en la hora centroamericana, de 9 a 12 de la noche, 9 de la noche a la medianoche, 3 horas, tendremos un programa especialísimo en el cual se están uniendo líderes de todas las naciones, desde Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Belice, Guatemala, Honduras, congregaciones, ministerios y sobre todo muchas familias, miles de familias en todas estas naciones se están uniendo a clamar por protección de Dios, por la bendición de Dios, por cobertura para ese personal médico y de enfermería que hace un trabajo titánico, para esos ministros de salud y esos equipos que están trabajando en la emergencia de cada país. Que Dios los cubra, Dios los proteja, Dios los bendiga de manera súper especial. Estamos en esa vigilia unidos en todo Centroamérica. En Costa Rica será transmitida por la radio emisora Faro del Caribe, y podemos unirnos con nuestra familia, nuestras casas, y estar oyendo las agendas de oración, estar oyendo las guías, las pautas de oración, y unirnos con nuestros hogares también. Y en cada país van a hacerlo a través de algunas emisoras, algunas páginas especiales de las iglesias. Así que usted esté preparado para que de 9 a 12 horas centroamericana, posiblemente será a las 9, será a las 12 a 3 de la mañana en Argentina o en Brasil, o en Norteamérica o en el Caribe será a las 11 de la noche, en Colombia una hora más. Bueno, que nos podamos unir en esa iniciativa tremenda de iglesias cristianas, de ministros cristianos evangélicos y de medios cristianos que se unen y que están retransmitiendo esto para que muchos de nosotros podamos tener esa esperanza, esa paz, esa confianza, esa fe depositada en Dios, y que podamos hacer peticiones también para que nos cubran con las oraciones de tantos miles de creyentes, intercesores y de ministros de Dios. Bueno, y vamos a continuar con nuestra escuela. He seleccionado un pasaje que considero muy importante para el día de hoy. Es el profeta Malaquías, que escribe en el capítulo 4, versículos 5 y 6, y nos dice así el Señor: He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Repito, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si nos devolvemos de atrás hacia adelante con este pasaje, nos dice la Escritura que es muy posible que Dios hiera la tierra con maldición, y no podemos ni siquiera tener una idea o imaginar una idea de lo que podría ser verdaderamente un juicio desencadenado desde el cielo, ya con la ira de Dios. Todavía hoy experimentamos en las pestes, los huracanes, los terremotos de las naciones, experimentamos mucha misericordia de Dios, aun cuando hay muertes, pero Dios guarda a la mayoría, Dios protege a la mayoría. ¿Qué sería si Dios determina, por causa del pecado, por causa de la contaminación de la gente, por causa de la blasfemia de la gente, por causa de esa tendencia
constante de gobernantes y hombres de mancillar el nombre de Dios, la palabra de Dios, de ensuciar los conceptos y valores bíblicos. ¿Qué sucedería si Dios se levanta en ira? Bueno, dice que para que eso no suceda, que para que Dios no hiera la tierra con maldición, Él hará algo extraordinario. Y yo personalmente creo, como apóstol y profeta del Señor, que esto está ocurriendo en nuestros días. Tenemos que tratar de ver con los lentes proféticos correctos, porque si no vamos a seguir viendo, como lo está viendo mucha gente, algo terrible, algo imposible de superar. Vamos a seguir viendo como algunos que están viendo muerte, destrucción por todas partes, sin ver que en medio de eso, porque no podemos negar la realidad, hay oportunidades, hay un camino de oportunidad, hay una posibilidad de milagro, de bendición de Dios. Y es que dice que para que la tierra no sea llena de la maldición de Dios y del castigo y del juicio de Dios, entonces Dios enviará el espíritu de Elías, Él enviará otra vez al profeta Elías. Nosotros entendemos como profetas y apóstoles que no es que vendrá Elías otra vez. Nosotros no tomamos de la Biblia la doctrina de la reencarnación, no, sino que está hablando de una operación profética, de un movimiento profético similar al que ocurrió en los días de Elías, cuando el corazón de Israel se tornó de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Recuerden ustedes cuando Juan el Bautista vino, en los días en que bautizó a Jesús, él comenzó a predicar y se decía de él que era un profeta de Dios. Bueno, cuando se anuncia su engendramiento y su nacimiento en unos días, Dios dice de él que él es el Elías que había de venir, que vendría en el mismo poder y en el mismo espíritu y en la misma operación profética que el profeta Elías. Bueno, el mismo Eliseo, que fue un discípulo de Elías, se movió, recibió la doble porción de la unción de Elías, se movió en esa unción profética. Entonces concluimos como un detalle de este pasaje es que cuando Dios habla del espíritu de Elías otra vez sobre la tierra, cuando habla de ese profeta Elías viniendo, está hablando de una unción particular, de un mover del espíritu particular, como ocurrió en los días de Elías. ¿Y cuál será una de esas características? Bueno, que tocará el corazón de los padres, abuelos, bisabuelos, papás, los tocará y los hará volver su mirada y su corazón hacia los hijos. Esto puede ser bisnietos, nietos, hijos. Simplemente hay una operación que viene del Espíritu Santo y se mete en la familia para que entonces los padres y los hijos tengan una comunión que no tenían. Por eso dice el profeta Malaquías que esta operación del espíritu profético hará tornar el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Para qué? Para que haya en una operación de lado a lado, haya una unidad, haya una armonía, un reencontrarse las generaciones y sobre todo en familia, los padres y los hijos, las hijas con sus padres y sus madres, y tengamos una bendición y eso haga que no venga la maldición sobre el planeta Tierra. Qué importante es el espíritu profético operando. Qué importante es esta unción profética operando. Qué importante es permitir en la casa o en la iglesia, la casa de Dios, o en un país o en una ciudad, que la operación profética se dé, porque entonces eso provocará un cambio a nivel de familia, en las relaciones familiares, provocará un cambio tremendamente drástico en ese contacto personal y en ese volver a hablar y en ese volver a abrazarse y estar juntos, de papás, de abuelos, de hijos. Y creo que sin ninguna duda posible, nunca tuvimos en la historia de la humanidad algo como ahora. Es que casi todos los gobiernos, ya van más de 150 países donde el virus ha tocado. Hay más de 150 naciones que están cada día dando pautas. Sus ministros de salud, sus gobernantes, están dando pautas y nos están llevando a todos a que por lo menos, si no un encerramiento total, un volver a la casa, un quedarse en casa, un volver a hablar, padres y madres, esposo y esposa, padres con hijos, abuelos con nietos, y aún nos está hablando de considerar en altísima estima a los adultos mayores, a nuestros ancianos,
sobre todo los que pasan los 80 años, aún los de 70 para arriba, debemos cuidarlos, debemos velar por ellos. Y esto es ni más ni menos que una operación impresionante del Espíritu Santo, que nos está hablando, que nos dice que tenemos que volver a trabajar en esas relaciones de los mayores, de los viejitos, perdone la expresión, de los ancianitos, de los abuelitos o bisabuelitos, con los hijos y sobre todo con los nietos, que volvamos a tener esa comunión de familia. Eso es importantísimo, es una bendición extraordinaria que podemos rescatar de todo lo que está sucediendo. Cosas muy difíciles, cosas muy dolorosas porque se están muriendo personas, se están enfermando, pero en medio de todo podemos rescatar la maravillosa oportunidad que Dios está abriendo. Es como una enorme avenida por la cual vamos a transitar millones de personas, que nos llevará a tener comunión entre nuestros parientes, entre nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros padres, y eso puede redundar en una obra de evangelismo impresionante. Hoy hablaba en la tarde con unos evangelistas que hacían un análisis de toda esta situación que está ocurriendo, aún de las limitaciones que los gobiernos obligadamente están poniendo para el movimiento de las personas, para el tránsito de la gente, no igual que antes, horas o toque de queda, volver a casa temprano o salir solo si es necesario. Eso es para pasar más tiempo en familia, más tiempo en la casa. Bueno, qué interesante, hablaba con los evangelistas, que esta puede ser la oportunidad más gloriosa que hayamos tenido alguna vez en la historia de la humanidad para llevar el mensaje. Usted puede preparar en su propio teléfono, porque son joyas, estos son joyas de la tecnología, donde usted puede tomar un salmo y ponerle imágenes. Usted puede tomar sus propias fotos o las fotos de su país, donde usted tome y ponerle un texto, aludir a alguna palabra de Dios o hacer una oración de su propia cosecha y mandarla, como decía yo al principio. Esto puede ser un tiempo de evangelismo impresionante, de poner en el corazón de la gente la palabra de Dios, y todo porque Dios está cumpliendo su escritura. Yo enviaré otra vez el espíritu profético a la tierra antes de que venga una herida profunda en la tierra, antes que yo tenga que herir la tierra con maldición. Voy a enviar un espíritu profético para restaurar, para reconciliar a la gente entre sí y conmigo, para que busquen a Dios de todo corazón. Qué importante es entender que no es solo la restauración de la relación entre papá y mamá, o entre papá y los hijos, o papá y mamá y las hijas. No solamente eso, es la relación con papá Dios. Es el volver el corazón a Dios. Quiera el Señor que en estos días tu familia o los miembros de tu familia que todavía no le han entregado la vida a Jesús lo encuentren, que en esta crisis ellos te pidan oración. Oramos para que eso ocurra, porque puede ser una cosecha de almas salvadas, la más extraordinaria que hayamos tenido jamás. Y por eso estamos hablando del espíritu evangelístico, de los evangelistas, de los profetas, del espíritu profético. Y aquí en este manual del profeta que escribí y edité hace unos años atrás, tenemos uno de los capítulos interesantes que dice: ¿por qué precisamente en este tiempo debe ser levantado el ministerio profético? Y comienzo el texto o el estudio con Segunda de Reyes 5:8, cuando dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Había habido una noticia de un hostigamiento, de un ataque mortal de un ejército mucho más grande sobre Israel. Y entonces, además de eso, se había enfermado una persona en el ejército enemigo, un general de alto nivel, Naamán, y pidieron al rey de Israel que ayudara en su curación. Entonces el rey estaba afectado, porque decía: este me está pidiendo que yo haga algo que no puedo hacer. Entonces, como diciendo, este está tratando de encontrar una causa para matarnos. Pero entonces él tomó la decisión de rasgar su ropa, como a la usanza antigua en Israel, como para evidenciar un acto de humillación, un acto de dolor, un acto de pena por lo que podría venir. Y el profeta Eliseo, que estaba presente en esa zona, se enteró de que el rey estaba desesperanzado, estaba triste, estaba abatido,
porque estaba albergando la posibilidad de una destrucción y una derrota inminente. Entonces el profeta le dijo: ¿por qué rasga sus vestidos? Que venga a mí, que venga y que sepa que hay profeta en Israel. Esto nos dice de la importancia de un profeta. ¿Cómo le puede cambiar la perspectiva a las cosas? ¿Cómo la unción y la palabra profética le puede cambiar la perspectiva a una aparente derrota? ¿Cómo puede tornar el corazón de un rey, o en este caso de ministros, de presidentes, de gente de Estado? ¿Cómo se la podemos cambiar cuando podemos hablarle la palabra de Dios? Y el profeta Eliseo está diciendo: díganle que venga a mí, para que sepa que hay profeta en Israel. Y eso significaría que entonces Dios hablaría, que Dios podría cambiar las cosas y que Dios podía sanar al hombre que el rey sabía que él humanamente no podía sanar. Bueno, no estamos en una situación parecida o igual, pero estamos ante una situación en donde la misma ciencia sabe que no tiene la cura. Las vacunas, como se dicen, para este COVID-19, este coronavirus, no llegarán, según dicen los más entendidos, en cosa de 10 meses, 12 meses, hasta un año y medio. Entonces no tenemos una cura específica. Si esto no trae un milagro de Dios, muchos se van a infectar. Bueno, esto es algo parecido en este caso. No hay respuesta, no hay posibilidad, no hay nada que los médicos y la ciencia pueda hacer, excepto ayudar para que se rompan las cadenas de transmisión y evitar una saturación en los hospitales de enfermos. Bueno, pero todavía hay profetas de Dios en nuestras naciones, todavía hay profetas de Dios en América, todavía hay profetas de Dios para Europa, para el Asia, para Australia, para el África. Todavía hay voces proféticas y todavía Dios sigue hablando a través de hombres y mujeres ungidas con este tipo de llamado y unción para hablarle a la gente que Dios puede sanar, que Dios puede hacer milagros, que Dios nos puede librar. Así que vea qué tremendo que es esto, lo que dice el profeta. Y bueno, ¿por qué precisamente en este tiempo debe ser levantado el ministerio profético? Bueno, número uno, porque la iglesia de Jesucristo debe tener el espíritu profético. Es imperativo que la iglesia sea saturada de ese espíritu profético. ¿A dónde? En el aire. ¿A dónde? A los lados. No solo ahí, pero sobre todo en el corazón de la gente. La iglesia no son 4 paredes. Por eso hoy, aunque a veces esto de no poder reunirse en diferentes lugares, como está pasando en varios países, o reducir el número de asistentes, no nos podemos confundir. La iglesia no son nuestros santuarios, la iglesia no son nuestros templos físicos. La iglesia, no son nuestros lugares construidos. Ese es el lugar donde la iglesia se reúne. Pero la iglesia somos nosotros. Somos aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Y donde quiera que estemos, sea en ese templo, sea en ese gran edificio, o sea en el parque, o sea en la casa, o sea orando en el cuarto de un hotel, ahí está la iglesia del Señor. Tú y yo somos la iglesia. Y por eso es en la iglesia, es en el corazón de los creyentes, niños, jóvenes, adultos, donde ese espíritu profético debe, aleluya, llegar y llenar ese corazón y ese espíritu para poder entender de qué estamos hablando, qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces, es importante que sepamos que Malaquías 4, 5 y 6 nos dice que esa operación profética debe venir al pueblo de Dios para provocar una relación mayor entre padres e hijos, hijos y padres, y para que entonces Dios detenga los juicios que están determinados si no hay una habilidad en nosotros de buscar su rostro. Número 2, ¿por qué debe venir la restauración de lo profético a la iglesia hoy? Para restaurar lo perdido. El libro de los Hechos 3, 18 al 21 dice que el Señor está reteniendo la venida del Señor hasta la restauración de todas las cosas que hablaron por la boca los profetas. Entonces Dios nos habla de una restauración de verdades, nos habla de restauración de principios, de valores, de prácticas y sobre todo de enseñanza y visión y diseños divinos. Estos van a venir. ¿Y cómo vamos a ver y saber cómo debe ser restaurado, cuándo y qué? Bueno, precisamente el espíritu profético, la unción profética viniendo sobre la iglesia,
nos va a dar la habilidad de entenderlo, de conocerlo, de saberlo. Por eso es que tenemos que decir que es en este tiempo donde el ministerio y la unción profética debe ser restaurado, para que entonces podamos ser parte de esos restauradores y a la vez entender que Dios está en este tiempo restaurando su palabra y sus verdades. ¿Por qué tenemos que esperar en este tiempo la restauración del ministerio profético? Porque la iglesia de los últimos días, está enseñado en la Escritura, debe tener la triple unción manifestada. ¿De qué habla usted, apóstol Ronnie, de la triple unción? Bueno, cuando te vas a las Escrituras te ves que hay hombres en el tiempo antiguo, antes de la ley, en la ley y después de la ley, que operaron en esa triple unción. La unción sacerdotal, la unción de gobierno y la unción profética. ¿Cómo quiénes? Como Moisés. Moisés fue un profeta, posiblemente el más extraordinario que haya tenido Israel, según se dice en la palabra, a quien Dios le hablaba cara a cara, no por sueños, no por imágenes. Aún Dios habla de Moisés y dice que él levantaría a otros profetas a los que les hablaría por sueños y visiones, pero a Moisés, cara a cara, profeta. Era el líder de Israel y vino a ser su primer gran juez, el gobernante de Israel. La unción del rey estaba sobre la unción de gobierno y también sobre él estaba la unción del sacerdocio. Él condujo a Israel y estableció posteriormente un sacerdocio ordenado, según nos dice los libros primeros de la Biblia y también en el libro de Levítico, cuando estableció a su hermano y a sus hijos como sacerdotes de Israel, pero trajo la visión de un culto a Dios, de una ordenanza para Dios, maravilloso. Entonces también tenemos en el caso de un David, que vino a ser rey de Israel, profeta de Dios, sacerdote del Señor, un adorador extraordinario. Tenemos el caso de Samuel, que vino a ser el profeta de los últimos días, pero juez de Israel, pero también, aleluya, un tremendo hombre de estado que introdujo a los reyes de Israel, primero Saúl y después David. Entonces tenemos esa triple unción manifiesta y la vemos en Jesús. Jesús vino a ser el rey de reyes. Jesús vino a ser el sacerdote, el sumo pontífice de nuestra fe. Y también vino a ser, ni más ni menos, que la palabra encarnada, el profeta por excelencia. La triple unción ha de venir sobre la casa de Dios y ha de venir sobre muchos ministerios. ¿Para qué? Para dotarlo de una habilidad para gobernar, para establecer el reino de Dios, para ejercer autoridad y dominio sobre los poderes demoníacos y aplacarlos y destruirlos. También la unción sacerdotal para levantar adoración al Dios viviente y una unción poderosa profética para declarar la palabra. También tenemos que es importante saber por qué en estos días el ministerio profético debe ser levantado. Porque la iglesia y su estructura será restaurada a través de la voz profética. Cuando los profetas hablan, son contundentes. Cuando los maestros se mueven bajo la unción profética, nos enseñan algo que a veces nunca vimos en la Escritura, nunca nuestros ojos lo vieron, porque no teníamos el nivel de revelación e iluminación bíblica para saber. Pero entonces la unción profética y los profetas vienen, imparten esa unción aún a los maestros, a los pastores, y empezamos a ver que hay una estructura en el Nuevo Testamento que nos habla de una iglesia, cómo ordenar la casa, cómo realizar nuestras reuniones, qué implementar, cómo alabar, cómo adorar, cómo interceder, qué tipo de oración, qué tipo de intercesión, cómo establecer diáconos, diaconisas, por qué ancianos, cómo establecerlos, qué es un presbiterio profético, cómo establecerlo, cómo profetizar. Todo esto nos viene a través de esa unción profética que comienza a operar en la vida de la iglesia. Yo le puedo hablar por mi experiencia personal. Como un niño crecí en una iglesia no pentecostal y de joven fui a una iglesia no pentecostal, no saturada de esa unción profética. Aún en alguna iglesia que fui ya después que me inserté directamente en el llamado, pues no se creía en lo profético, en los profetas, en la unción profética. Y la falta de sabiduría en esto, la falta de entendimiento en los elementos y símbolos proféticos nos tenía privados de una revelación impresionante
hasta que Dios soltó su poder a través de la visitación que hubo en Costa Rica de profetas impresionantes que nos llevaron más allá de donde estábamos y empezamos a entender que sí habían apóstoles, que sí habían profetas, que sí habían presbiterios, cómo hacerlos, que la adoración era importantísima, cómo establecer plataformas de intercesión y qué de la batalla espiritual estratégica. Bueno, todo eso nos viene por una revelación de la unción profética operando en pastores, maestros, apóstoles. Alabado sea el Señor. Y este detalle es importante. ¿Por qué debemos levantar o ver levantado hoy el ministerio profético? Bueno, ¿por qué? Porque el ministerio profético es esencial en la restauración y restitución de lo perdido. Cuando hacemos un análisis del libro de los Hechos, ¿qué tenía la iglesia de los primeros días? ¿Por qué hoy a veces tanta gente se opone a apóstoles? ¿Por qué tanta gente se opone a los profetas? ¿Por qué tanta gente se opone al hablar en lenguas? ¿Por qué tanta gente ve mal los milagros y orar por los enfermos, o el hablar en otras lenguas, o el cantar en el espíritu? ¿Por qué hay gente que tiene principios o tiene algunos versículos que le dan a ellos una teología para oponerse? Es el concepto, es la idea que tienen, pero no significa que eso es todo, que esa es la verdad. ¿Por qué es que a veces no entendemos por qué hoy Dios está haciendo eso? Porque no nos damos cuenta de lo que tenía la iglesia de los primeros días. La iglesia de los primeros días, mire, tenía discernimiento espiritual. Muchas veces magos, adivinos, hombres perversos quisieron hacerse de la iglesia y los apóstoles los detuvieron. Falsos maestros, falsos profetas quisieron invadir la iglesia y fueron detenidos por un consejo apostólico. La iglesia de la antigüedad tenía unos niveles de santidad impresionante. Hoy la gente cree que uno puede tener la bendición de Dios y vivir como quiera, mal usar el sexo, la forma en que se quiera, pervertidamente, o cambiar los conceptos, de tirar a un lado al cajón de la basura el matrimonio y simplemente unirse o juntarse porque hay supuestamente amor. Muchas veces creemos que es así, la gente cree que es así, y hay muchas otras cosas más que la gente piensa: emborracharse constantemente, pero clamar a Dios, embriagarse o endrogarse y clamar a Dios. Dios puede escuchar el clamor de un borracho, Dios puede escuchar el clamor de un drogadicto, de una persona en necesidad, pero no significa que Él quiere que la persona viva en esa condición. Ya lo he dicho en alguna de las enseñanzas anteriores. El apóstol Pablo, refiriéndose a eso, dijo: todo aquel que está en Cristo, porque aquí todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En realidad Dios nos hace nuevos y nos va haciendo dejar ese pecado y esas obras malas, porque nos está transformando y cambiando. Entonces la iglesia de los primeros días tenía unos niveles de santidad a través de los cuales, como una gran plataforma, Dios se movía para operar. Hoy necesitamos que eso vuelva a la casa de Dios. También tenemos que saber que la iglesia de los tiempos primeros tenía la palabra de Dios. La palabra de Jehová operaba, y aún en ellos la palabra se hacía como parte de su carne, parte de su piel. Casi que se encarnaba la palabra y vivían la palabra de una manera extraordinaria. También la iglesia de la antigüedad tenía la visión de Dios, estaban enfocados, sabían a dónde iban, sabían hacia dónde tenían que ir. También la iglesia de los primeros días tenía la guía clara del Espíritu Santo. ¿Recuerdas Hechos 13, donde dice que habían en Antioquía profetas y maestros reunidos, y ellos se pusieron en ayuno a adorar y a orar y ministrar al Señor? Y dice que el Espíritu Santo les habló: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio a la que los he llamado. El Espíritu Santo los guiaba, el Espíritu Santo se manifestaba, el Espíritu Santo les hablaba, los dirigía, los guiaba en todas las cosas. Esa era la iglesia de los primeros días. La iglesia de los primeros días tenía un nivel de unción y poder del Espíritu Santo, niveles de unción. Eso es demostración, eso es el poder demostrado y activado. ¿Para qué? Para prodigios. ¿Para qué? Para milagros. ¿Para qué? Para sanidades.
aleluya, la iglesia llamada primitiva, entre comillas, que de primitiva no tenía nada, pero se usa un término así para hablar de los creyentes primeros. Ellos tenían niveles de unción en los que se movían, provocando milagros y maravillas, al punto que el libro de los Hechos dice que las gentes tenían temor y espanto al ver las maravillas y milagros que Dios hacía a través de las manos de los apóstoles, que dice que aún en los lugares donde pasaban los enfermos y los endemoniados se los ponían a sus pies, porque tan solamente su sombra, cuando caía sobre ellos, provocaba la liberación y la sanidad. Eso habla de una unción extraordinaria. También la iglesia de los primeros días tenía un sacerdocio manifiesto impresionante, sacerdocio en la casa, sacerdocio en medio del pueblo, eran adoradores. Por eso tenemos toda una cátedra del apóstol Pablo a través de los Corintios, cuando dice acerca del cántico, dice: cantaré en el entendimiento, en la mente, sí, pero también cantaré en el espíritu. Así como oraré en el entendimiento, oración mental, oración que sabe por qué ora, pero también oración en el espíritu. Pablo hablaba de cánticos espirituales. Pablo hablaba de que así como hay ofrendas voluntarias de dinero, ofrendas de, qué sé yo, de grano, de animales, como se usaba en épocas antiguas, también podemos nosotros presentarle a Dios sacrificio vivo, ofrenda fragante, que es el culto racional, es adoración, es cántico, es nuestra propia vida entregada a Él. Entonces teníamos una iglesia con entendimiento, con visión, con un sacerdocio activo. También esta iglesia tenía una oración intercesora poderosísima que cambiaba todo. Pablo el apóstol nos dice en Efesios 6:12, hablando de ellos, de lo que entendían, dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es contra hombres, contra seres humanos. No, nuestra lucha no es a cañonazos, a balazos, a puñaladas, no. Nuestra lucha es contra principados, espíritus territoriales, gobernadores, espíritus de control y autoridad, contra huestes de maldad, legiones, esos espíritus jerárquicos que controlan miles y miles de demonios que se mueven entre la gente. Pablo dice: nuestra lucha es contra este tipo de gente. Bueno, ellos tenían un entendimiento del mundo natural y del mundo espiritual. Hoy la gente no sabe, no entiende, no ve que además del mundo natural que tú tocas, que tú hueles, que tú palpas, que tú puedes definir, hay un mundo que nos rodea, que es el mundo espiritual. Y ese mundo espiritual afecta todo lo natural. Es decir, si la gente peca, si la gente se le pasa buscando los ídolos, se la pasa buscando el ocultismo, la hechicería, la brujería, la perversión, ellos provocan que en el cielo, la atmósfera que rodea su entorno no sea de Dios. Los ángeles no estarán ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que los espíritus vendrán, se colocarán ahí, los principados, las potestades de enfermedad o de muerte o de destrucción o de división o de divorcio o de prostitución, y afectarán el mundo natural, destruyendo la gente, destruyendo familias, enfermando la gente. Eso es una realidad que solamente a través de la Biblia y con la dirección y revelación del Espíritu podemos entender. Bueno, ellos tenían esos niveles de entendimiento 2000 años atrás. Hoy todavía mucha gente que se dice creyente y que creo que lo pueden ser, se la pasa criticándonos porque oramos, se la pasa criticando porque vamos a una ciudad a orar y derramar aceite, que el aceite por sí mismo nada es, pero es un acto de nuestra fe y obediencia a Dios, porque el aceite era usado en el Antiguo Testamento para consagrar, para dedicar cosas y territorios. Bueno, ellos tenían esos niveles de entendimiento. Aleluya. También era una iglesia que tenía unción y, repito, poder. Es una iglesia que tenía un ministerio de sanidad impresionante, aleluya, y un discernimiento y una visión. Cuando hablamos de por qué debe ser restaurado el ministerio profético y por qué tiene que ser activada esta unción profética, pues ni más ni menos tenemos que decir que es para que el discernimiento espiritual se levante en la iglesia para entender qué es de Dios, qué no es de Dios, que es meramente humano y que es satánico, y que debemos repeler, que debemos reprender, que debemos atar, y o a qué tenemos que oponernos cuando viene del autoritarismo o de las ideas desviadas de los hombres que se alejan de la palabra de Dios, y qué cosas o qué movimientos podemos atribuírselos a Dios y caminar con ellos con libertad.
Entonces, cuando viene la unción profética, se levanta el discernimiento de espíritus, los niveles de santidad y los deseos de consagración de la gente, aleluya, se dan de una manera extraordinaria, profusa. La gente se quiere consagrar, la gente se quiere dedicar. Yo no sé cómo explicártelo, pero es así, porque me toca ser de profeta y a veces me toca ser de oyente de profetas, y cuando ellos hablan, y a veces la palabra es dura. A veces la palabra es un Dios que regaña, pero a la vez ama, que nos tiene misericordia, y por eso nos dice que nos santifiquemos, que nos consagremos, que dejemos los malos caminos. Aleluya, que revisemos nuestras vidas. Bueno, entonces muchas veces terminamos hincados, terminamos orando, entregándole a Dios áreas de nuestra vida que todavía nos dimos cuenta por la visitación de los profetas que no estaba tan rendida. A veces tenemos orgullo desmedido. A veces nuestra confianza y amor en el dinero nos saca de confiar en Dios y de esperar en Dios. Entonces todas esas cosas las tenemos que rendir y nos están limitando una vida de consagración y de santificación. Recuerde que santificar y consagrar tiene que ver precisamente con entregarnos la vida al Señor, y cuando la unción profética viene, se restaura el discernimiento, se restaura la santidad, se restaura la palabra. Acuérdese que cuando se hablaba de los tiempos de Samuel, dice que antes que la visión se apagara y antes que la palabra ya no existiera más, o que la visión y que la palabra no existía, no había, no proliferaba, bueno, Dios envió un mover profético nuevo. Bueno, que no se vaya la palabra, que no tengamos que decir, Dios ya no habla, ya no oímos a Dios. Esto viene cuando la palabra viene, la unción profética viene al lado, paralelamente, porque eso es lo que levanta la revelación y la propagación del mensaje profético de Dios. Cuando viene la unción profética, la visión de Dios se activa. Es como que nos echan colirio en los ojos, o como que nos colocan anteojos de mayor poder, de mayor potencia, para ver lo que antes no veíamos. Lo profético te da una nueva perspectiva, te limpia los ojos del espíritu para ver. Empiezas a ver las circunstancias, lo que hay que doblegar, lo que hay que vencer, pero lo ves con una óptica mejor. Puedes ver a Dios trabajando, puedes ver a Dios haciendo, puedes ver que hay posibilidad para que lo que no lograbas lo puedas lograr, lo que no alcanzabas lo puedas alcanzar, que las metas que se detuvieron puedan ser alcanzadas. ¿Por qué? Porque ahora ves con una perspectiva profética diferente. Puedes ver al Dios que lo demuestra todo, el Dios que puede hacer lo imposible y lo posible, aleluya. Y también cuando la unción profética viene, entonces tenemos una iglesia como la de los primeros días, guiada por Dios. El Espíritu habla, el Espíritu escoge a sus ministros, el Espíritu llama dentro de un conglomerado de líderes, y a unos los llama para apóstoles, y a otros para pastores, y a otros para maestros, o establece presbiterios proféticos para hablar, como Pablo cuando le dice a Timoteo, un joven evangelista, le dice: aviva el fuego del don que está en ti, que te fue dado a través de la profecía, del presbiterio, la imposición de las manos te lanzó. Bueno, Pablo está hablando de todo lo que puede pasar cuando esto se restaura, y la guía del Espíritu Santo es una de las cosas. La unción del Espíritu, reitero, nos viene cuando la unción profética nos levanta. Y acuérdate que la Biblia dice que la gloria postrera, es decir, todo lo que la iglesia primitiva vivió, todo lo que esos primeros creyentes vivieron, que conquistaron en pocos años el mundo conocido, lo llenaron del evangelio, es el poder y la gloria que ha de venir en los últimos días. La gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cómo llegaremos a esa gloria última? ¿Cómo llegaremos a esa expresión del poder y de la grandeza de Dios, si no es primero alcanzando lo que tenían aquellos? Discernimiento, santidad, niveles de palabra extraordinaria, revelación, unción, dirección del Espíritu Santo, un nivel de oración intercesora poderosa, de batalla espiritual contundente, y también, aleluya, un sacerdocio activo en la casa, en la iglesia, en lo personal, aleluya. Y bueno, me parece a mí que estos son algunos de los detalles del por qué nosotros tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros, primero, nuestra familia, segundo, en nuestra iglesia, tercero, y en el mundo, al restaurar el mover y la unción y poder y ministerio profético. Que se levanten los profetas, que vuelva lo profético a la iglesia, que vuelva esa unción, porque con ella volverá la santificación, el temor de Dios,
Con ella volverá la gente a creer en los milagros, en los prodigios, en las maravillas de Dios, en lo sobrenatural. Ahora más que nunca vamos a necesitar que lo sobrenatural opere. Vamos a necesitar gente de oración que crea que Dios puede hacerlo. Vamos a enfrentar una crisis económica en el mundo muy dura. Bueno, qué mejor que prepararnos en la palabra, prepararnos en oración, prepararnos en el mover profético para poder trascender, para poder secar esas fuentes demoníacas, para poder dar una palabra que cambie las cosas. Quizás mi amigo, quizás mi amiga, no me entiendas, creas que estoy exagerando. No, no estoy exagerando. Ya son 43 años de predicar el Evangelio y de ver a Dios hacer extraordinarios milagros, aleluya, más allá de lo natural. Cuando el hombre no podía, Dios se movió. Cuando el huracán venía, Dios lo detuvo. Cuando el terremoto iba a incidir sobre la gente, Dios lo aplacó. Cuando, aleluya, la mortandad venía, Dios la detuvo. O cuando Dios tenía que sanar, sanó. Cuando Dios tenía que quitar el cáncer, lo quitó. Más allá de lo que pudimos hacer los hombres, todavía seguimos creyendo que ese Dios omnipotente y poderoso y verdadero puede metérsenos en estas horas, en nuestras familias, en nuestras casas y transformar a nivel mundial esta situación, llevándoles a todos a Jesucristo. Ya lo dijo mi gran maestro querido que está con el Señor, el doctor Paul Chulin, un apóstol del Señor que me enseñó en mis primeros años de ministerio. Cuando yo empecé a caminar con el doctor Morris Cerulo, él era uno de los vicepresidentes del ministerio, y él siempre decía, en las crisis nunca encontramos lo que queremos, pero sí encontramos lo que necesitamos. Es obvio que en Costa Rica, en Argentina, en Perú, en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, en Centroamérica, en el Caribe, en España, en Italia, en la China, no vamos a encontrar lo que queremos, una cura ya instantánea, una operación financiera impresionante que nos devuelva todo lo que hemos perdido y lo que se podría perder. No. Pero encontraremos algo. Si tenemos sensibilidad, si tenemos un corazón humilde, vamos a encontrarnos con la perla de gran precio. Nos vamos a encontrar con el hacedor de maravillas, nos vamos a encontrar con Jesucristo, el Hijo de Dios, y eso será lo mejor que nos hayamos podido encontrar. Te podrás encontrar en estos días de turbación y dificultad con una restauración de tu relación con Dios, una restauración de tu vida de oración, de tu vida de lectura de la palabra, de tu vida de alabanza, porque a veces la gente se escuda en la gran congregación que oran para no orar, o orar poco, para no asistir a la iglesia, pero ahora eres tú la iglesia, ahora eres tú con Dios, es la relación tuya con Dios. Ahora te toca alabar, ahora te toca adorar, o al menos pesarte en la balanza, si eres una persona de oración o no, si eres una persona de alabanza o no, si leías la Biblia o no, la dejaste de leer, qué tipo de creyente eres ahora. Es el tiempo de medirnos y de volver nuestros caminos al Señor. El profeta Jeremías lo dijo de esta manera: paraos y mirad cuál es la senda antigua y seguidla. El profeta Jeremías nos dice que tenemos que detenernos, pararnos y mirar por los caminos, cuál sea el buen camino y seguirlo. El buen camino es precisamente la vida de oración, la vida personal y familiar, porque es en la familia donde Dios quiere trabajar. Está volviéndonos a la familia, es la palabra profética cumpliéndose. Dios dijo que iba a velar por la familia, que Él iba a defender la familia. Claro, ni tú ni yo pensábamos que sería de esta manera, pero Dios está tomando todo lo que está pasando y está estableciendo un propósito para ti, para los tuyos. Tú puedes hacer que desde este mismo día en tu casa se comience a leer el Nuevo Testamento por turno. Siéntate en la mesa y comienza a que tu esposa lea 10 versículos y tú lees el otro, o tu esposo, o tu mamá, o tu abuelo, y el hijo mayor, el que sabe leer, el otro, y dan vuelta y van a leer hoy un capítulo, 5 capítulos, total que muchos vamos a tener que pasar horas en la casa, días en la casa. Bueno, será el momento de tomar un buen libro, aleluya, que tal vez hasta lo tienes engavetado ahí, lo tienes puesto en tu librería y no lo has ni siquiera leído, o tal vez fue de bendición en el pasado. Bueno, lean unas páginas, una hoy la mamá, la otra el papá, el otro el hijo, o bien tómese de las manos, diríamos hoy, aunque se nos recomienda que estemos de lejos. Bueno, no te tomes de la mano entonces, si no es posible, pero entonces, aleluya, siéntate, establece un cuaderno
con peticiones de oración. Pon número 1 por la abuela, número 2 por los adultos mayores, número 3 por el presidente de mi nación, número 4 por los pastores, número 5 por los médicos y las enfermeras. Haz una lista de oración y haz 5 partes, cópialas, fotocópialas en el mismo teléfono y pásaselas a tu familia para que todos puedan orar por algo. Esto puede ser algo extraordinario si nosotros lo sabemos hacer. Ya nos dicen los gobernantes y los ministros de salud, si todos lo entendemos, todos podemos hacer lo posible. Bueno, hagamos lo posible, los hijos de Dios, los creyentes. Volvámonos a la palabra, volvámonos a la oración, volvámonos al ayuno. Alguien dice, ¿qué voy a hacer ahora? Yo no tengo oportunidad de ir al gimnasio, no puedo sino comer lo que hay, me voy a engordar. No te engordes, ayuna. Establece un plan de ayuno parcial, si fuera el caso, con legumbres y frutas para no debilitar tu cuerpo, pero mantenerte en salud, como lo hicieron aquellos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que por 10 días no se comieron las mismas comidas de aquellos pecadores y fueron hallados más sabios y más limpios y más puros, y Dios les hablaba. O como Daniel, cuando comenzó a ser un estadista, él tenía ayunos parciales. Posiblemente él, por las cosas que hacía, no podía dejar de comer para no ofender a alguien en alguna reunión, pero hizo un ayuno. Dice, no probó manjar delicado mi boca, ni vino, ni carne. O sea, fue un ayuno casi diríamos vegetariano, de frutas, para no decir una palabra incorrecta. Y ahí Dios se movió, Dios le trajo revelación. Otros hacen ayuno de 3 días sin comer nada, con agua. Otros hasta como Jesús, 40 días sin comer nada, Moisés. Y la iglesia primitiva hacía ayuno. Entonces, no tenemos que quejarnos y ver esto como que ya se hundió el mundo. No, aprovechemos, salgamos de esa presión. Ciertamente las informaciones y los medios van a decirnos todo lo que está pasando. Yo creo que es como su deber. Es informar, pero sobre todo tú tienes que centrarte en la palabra, en las promesas de Dios y hacer más que los que no conocen a Dios, y es desatar la bendición. La oportunidad está ahí. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a activar el poder de las palabras proféticas y de los decretos bíblicos, y también soltar por la ventana, soltar en la casa los salmos, leerlos, anunciarlos, proclamarlos. Y eso es lo que voy a hacer ahora contigo. Quiero orar, quiero desatar sobre ti fe, quiero desatar sobre ti perseverancia, equilibrio, balance, salud del Espíritu de Dios, revelación, inteligencia, conocimiento, aleluya, abundancia. Que tú seas sabio, que recuerdes que, aleluya, debes ofrendar, debes diezmar, debes ser generoso con la gente que lo necesita, debes apoyar a tu comunidad. ¿Por qué? Porque dando es como recibimos. Es como Dios nos dice que si traemos sus dineros a la casa de Dios, entonces dice claramente el Señor que Él abrirá las ventanas de los cielos y hará sobreabundar sobre nosotros. Entonces no perdamos la perspectiva, no dejemos de hacer lo que la Biblia nos enseña a hacer, porque la iglesia no es el templo, no son las 4 paredes, somos nosotros, y se nos demanda vivir como iglesia porque somos la iglesia. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, a toda esta multitud que nos ve, miles de personas que nos ven ahora en vivo, live, Señor, y que nos verán a lo largo de las horas, como lo están haciendo con las otras enseñanzas que ya van miles. Yo declaro sobre ellos tu paz, declaro sobre ellos tu bendición, declaro sobre ellos, Señor, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá, Señor, de lo que podemos entender, de lo que podemos razonar, llene cada familia, llene cada padre, le dé inteligencia, le dé sabiduría. Oh Dios mío, yo me levanto como apóstol de Jesucristo contra el temor. Reprendo todo espíritu de pánico, de miedo, todo espíritu que trata de regular nuestras decisiones y nuestras acciones. En el nombre de Jesús lo reprendemos, lo quebrantamos. Y declaramos, Señor, sobre nuestros gobiernos paz, sabiduría, bendición, abundancia, la habilidad, Señor, de llevarnos hacia adelante. Y declaro que este virus, Señor, sé que tú vas a tratar con esta peste, la vas a aniquilar y vas a minimizar las consecuencias en cada nación que te clame. Clamo a ti, Señor, por esos ministros de salud. Clamo a ti por esos presidentes, por esos vicepresidentes, por esos ministros de Estado, por esos que están al frente de los planes de emergencia. Te pido por ellos, Señor, dóblales sus rodillas,
Toca sus corazones, porque en medio de todas las cosas que ellos exponen, en medio de todas las posibilidades de ayuda, que piensen en ti, que puedan entender, Señor, que tú puedes ser la enorme, extraordinaria y maravillosa ayuda que secará este virus. Señor, porque así está escrito, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros creemos que tú puedes arropar Costa Rica, puedes arropar Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice, oh Dios mío, Panamá y las naciones del sur, las naciones del norte, del Caribe y del mundo. Oh Dios mío, pedimos por ellos, pedimos por los ministros que estarán este fin de semana tomando decisiones, predicando la palabra, oh Dios mío, y recibiendo tu bendición. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesucristo el Señor. Y para terminar, recordarte que hora centroamericana, más o menos en unas 3 horas, son las 6 en Costa Rica, las 6 p.m. en Centroamérica o 18 horas. Vamos a tener una transmisión por la emisora Faro del Caribe para Costa Rica. Posiblemente ellos estarán indicando los medios o las páginas a través de las cuales Facebook, etcétera, de cada ministerio en cada nación. Mantente alerta de lo que esté pasando en tu país, las emisoras o los ministerios relevantes, porque se están uniendo muchos ministerios. En el caso nuestro, hoy nuestra vigilia fue pasada para realizarla en las casas. No lo haremos en el templo, vamos a hacerlo en las casas y mucha gente va a estar orando con sus familias. Así que te bendigo y te doy en el nombre de Jesús la manifestación de nuestro amor. Bendecido seas.